Los filósofos medievales no partieron de cero. Los filósofos medievales, para construir su pensamiento, se basaron fundamentalmente en las filosofías de Platón y de Aristóteles. Para entender este proceso, hay que hacer una contextualización histórica. Hay que recordar que en las postrimerías del Imperio Romano, los padres de la Iglesia se dedicaron a difundir la visión del mundo contenida en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, esta visión del mundo fue duramente criticada por los intelectuales de la época que conocían bastante bien la cultura griega y la romana. Conocían el pensamiento de los filósofos, de los artistas, y desde esta perspectiva lanzaron críticas al cristianismo que no pudieron ser respondidas en el terreno de la filosofía. Estas visiones religiosas entonces entraban en contradicción con el pensamiento filosófico. Ante este hecho, los sacerdotes cristianos se dedicaron a estudiar a Platón y Aristóteles fundamentalmente, y a partir de este conocimiento elaboraron una filosofía para justificar la visión del mundo cristiana. Es decir, que aquí va a haber un cambio radical en el objetivo de la filosofía. Si para los griegos era importante la explicación del ser, para los medievales esto ya no tenía sentido, porque el ser, la esencia del mundo, era Dios. Entonces la filosofía lo que tenía que hacer era demostrar la existencia de Dios. El ser ya no tenía sentido buscarlo, ya estaba, era Dios. Hay que recordar que en las Sagradas Escrituras Dios se presenta como el creador del mundo, como el gobernante de las leyes del universo, de la naturaleza y de la vida del hombre mismo. En este sentido, es como esta idea de las Sagradas Escrituras permite conectarse con la filosofía de Platón y de Aristóteles. Si recordamos el esquema con el que hemos explicado la filosofía materialista de Aristóteles, podemos recordar que para este pensador el mundo material es conocido por los sentidos y va a producir un reflejo en el pensamiento. Entonces tenemos el mundo material, es captado por el ser humano a través de los sentidos y va a producir una imagen mental, una representación mental. Entonces el pensamiento se presenta como el reflejo del mundo material. En cambio, en el pensamiento de Platón, este proceso se invierte. El mundo material es tan solo un reflejo de la realidad que es ideal. La realidad está en el mundo de las ideas, y el mundo material que podemos captar con los sentidos es un reflejo de la realidad. Y por lo tanto, el conocimiento que nos da sería un conocimiento ilusorio. Y entonces Platón nos dice que si queremos conocer la realidad del mundo, tenemos que hacerla a través del pensamiento y no a través de los sentidos. Entonces, si nosotros vemos esta idea del materialismo de Aristóteles y el idealismo de Platón para proyectarla hacia el pensamiento medieval, nos encontramos que San Agustín
retomando el pensamiento de Platón, va a sustituir este mundo de las ideas, lo va a sustituir por Dios. Entonces tenemos que Dios va a ocupar el lugar del topos uranus, el mundo de las ideas, y por lo tanto el discurso cristiano queda perfectamente capacitado para demostrar la existencia de Dios. El mundo material es un reflejo de Dios. Dios es la esencia del mundo, es donde podemos entender cómo se mueve el mundo. Y este mundo material que nos presentan los sentidos es un reflejo de Dios. Y por lo tanto, San Agustín nos dice que este conocimiento ilusorio nos sirve para comportarnos en la vida cotidiana, pero para conocer a Dios tenemos que recurrir a un estado de iluminación que es propio del pensamiento. En este sentido, podemos ver cómo la filosofía de Platón encaja perfectamente para demostrar la visión de Dios que tiene San Agustín. Por otro lado, a diferencia de San Agustín, podemos ver que Santo Tomás va a basar su reflexión filosófica a partir de las ideas de Aristóteles. Habría que hacer un señalamiento. Cuando Platón empieza a reflexionar sobre el carácter ilusorio de los sentidos, lo hace a partir de la consideración de que el mundo está en constante movimiento, que no es estático, y que esto es lo que nos permite hacer el primer señalamiento de que esto es una ilusión. El mundo, la realidad, la esencia del mundo, no puede ser algo que esté cambiando constantemente, tiene que ser algo fijo y por eso tiene que recurrir al mundo de las ideas. Sin embargo, en el caso de Aristóteles, vemos que él trata de resolver este problema planteado por Platón a partir de una explicación de cómo el mundo material se encuentra en constante movimiento. Él nos dice que el mundo tiene materia y forma, que la materia se permanece constantemente, pero que va cambiando de forma. Y él explica este cambio de forma a partir de 4 causas. La causa material, ¿sí? La causa formal, la causa eficiente y la causa final. Entonces, pone un ejemplo para poder entender el cambio. Dice que si tenemos un árbol y hay un carpintero que en su mente tiene un plano de cómo transformar el árbol de esa madera en un mueble, entonces dice que el árbol, la madera, sería la causa material y que la idea o el plano del mueble sería la causa formal. Y después vendría una causa eficiente, la capacidad del carpintero para manejar herramientas y construir ese mueble. Y luego vendría una causa final, que sería ya el mueble en sí. Y después Aristóteles nos señala que todas las causas, todo lo que está en un momento dado teniendo una causa final, es atraída por una causa mayor que sería el motor inmóvil. Todo, ¿no?, está dirigiéndose a ese motor inmóvil que sería la causa final de todo. Y entonces lo que va a hacer Santo Tomás, ¿no?, para retomar esta idea de Aristóteles, es poner en la causa final, en esta causa final y otra causa final en el motor inmóvil, va a poner a Dios. ¿Sí? Entonces
Dios sería la causa final de todo y por lo tanto lo que está determinando el movimiento de todo. Si nos damos cuenta con esto, pues Aristóteles va a ser un factor importante para la explicación de Santo Tomás. Debo aclarar que lo que aquí se está presentando es tan solo, pues, un esquema muy elemental, o sea, la filosofía de Platón, de Aristóteles, de Santo Tomás y San Agustín son más complicadas, pero como ya habíamos señalado, de lo que se trata ahora es exclusivamente de señalar los conceptos fundamentales que se han presentado a través de la historia de la filosofía, para que luego con esos conceptos podamos tener un panorama histórico para reflexionar sobre la filosofía moderna. A continuación, habría que aclarar que el pensamiento filosófico de la Edad Media ha recibido el nombre de filosofía escolástica. La filosofía escolástica, como lo hemos visto en nuestro primer esquema sobre la función de la filosofía escolástica también va a expresarse como una ideología, y esta ideología va a ser la que va a determinar el conocimiento, el arte y en general la economía y las prácticas sociales, tal y como se explicó en el primer video. Entonces, en el caso de la filosofía escolástica, se va a expresar como una ideología religiosa. Es decir, se combina la filosofía con la religión cristiana y se va a crear esta ideología religiosa que va a permitir ordenar una economía feudal. ¿Sí? Recordemos, ¿no?, que en la economía feudal era una economía de autoconsumo, en donde un señor feudal determinaba qué era lo que se tenía que hacer, qué era lo correcto, y esto estaba avalado porque la iglesia consideraba y defendía la idea de que el señor feudal y los clérigos eran los representantes de Dios en la tierra, y entonces ellos, como representantes de Dios en la tierra, eran el poder que organizaba. Para entrar en detalle de esto, que pues ya debemos más o menos conocer, hay películas sobre la Edad Media, tenemos cursos que hemos tomado sobre la Edad Media en la secundaria, en la preparatoria también. Les recomendé el texto de Rius, ¿no?, La truculenta historia del capitalismo, en donde ahí se explica perfectamente cómo funcionó el sistema feudal y su ideología. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta, no podemos profundizar más en esto, les sugiero que revisen el sistema feudal de producción y la ideología religiosa feudal. Lo que sí podemos ya señalar es que para que esta ideología religiosa feudal tenía que conjuntarse la filosofía de Santo Tomás y San Agustín y otros muchos filósofos medievales, y se tenía que conjuntar con las ideas del cristianismo. Ahora bien, tendríamos que seguir adelante, y para explicar lo que sucedió posteriormente, habría que señalar que la economía feudal entró en crisis. La lucha entre los señores feudales, épocas de malas cosechas, la peste negra, crearon una verdadera crisis en Europa, ¿no? Se dice que más de la mitad de la población de Europa murió como causa de la peste negra, y esta situación hizo que los grandes intelectuales de la época empezaran a cuestionar la ideología religiosa feudal.
dándose cuenta de que esta manera de entender el mundo no era precisamente un gran logro para sacar adelante los valores del ser humano, sino era una verdadera catástrofe. Se empieza a cuestionar esta ideología y va a surgir lo que se ha dado en llamar el humanismo renacentista. El humanismo renacentista va a crear una nueva visión del mundo, ¿sí? Es decir, el humanismo renacentista va a cuestionar la ideología religiosa feudal y va a considerar que el ser humano no es una criatura divina y que el conocimiento de las sagradas escrituras no es lo que rige el mundo. La naturaleza, para el humanismo, tiene sus propias leyes que explican su funcionamiento y el ser humano es una criatura de la naturaleza. En este sentido, el ser humano tiene el potencial para conocer las leyes que rigen el funcionamiento de la naturaleza y aprovechar este conocimiento para transformar la naturaleza en su beneficio. Este sería el planteamiento fundamental del humanismo renacentista. Habría que aclarar que el humanismo fue perseguido por el mundo medieval, por la nobleza medieval, por los clérigos de la Edad Media, porque realmente era un ataque a la ideología dominante de esa época. Sin embargo, el humanismo tuvo la fortuna de que se empezó a crear un nuevo mundo económico, es decir, una nueva forma de pensar la economía. Con el tiempo, el mundo medieval abrió sus puertas a otros lugares. Recuerden que Europa había quedado aislada, pero con la caída del Imperio Árabe se volvieron nuevamente a abrir las rutas de comercio de Europa hacia Oriente. Esto trajo como consecuencia que los habitantes de los puertos europeos empezaran a tener comercio con otras partes del mundo y empezaron a desarrollar una economía muy fuerte, se enriquecieron. Con el tiempo, estas personas, estos comerciantes que compraban mercancías y luego las vendían en los feudos europeos, se dieron cuenta de que podrían no estar nada más comprando mercancía para comerciar en los feudos, sino que también podrían producirlas. Y en este sentido es como va a nacer la nueva economía basada en la producción capitalista. Entonces, por el momento, baste con que tenemos que aclarar que como consecuencia de la crisis de la economía feudal y la crisis también de su ideología, va a surgir una nueva forma de entender el mundo, que es la propuesta por el humanismo renacentista.